Si tú no has tomado una decisión por Cristo, si tú no le has entregado la vida a Él, lo que te espera al morir es una eternidad sin Él. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2, 4, 5. Bienvenido a DAC, Adolescentes hacia Cristo. Y empezamos el capítulo 1 de Segundo de Reyes. Vamos a ver que este capítulo empieza con la muerte de Acab y ahora quien asume el trono va a ser Ocosías. Algo que vamos a ver en el capítulo anterior que nos muestra, ¿no?, cómo muere este rey Acab. Dios ya había determinado que él iba a fallecer y a pesar de que él quiso ir en contra o quiso hacer o manipular de cierta forma y no llegar a morir, vamos a ver que esto no escapa de la soberanía del Señor y Acab muere. Quien lo va a suceder en el trono va a ser su hijo Ocosías. Y al igual que su padre y su madre, y la reina Jezabel, Ocosías no tenía temor del Señor, ¿no? La Biblia nos menciona en este capítulo, en los primeros versículos, que el rey cae y lo que va a pasar con él es que va a estar muy enfermo debido a la caída. Lejos de ir delante del Señor, lejos de presentar y preguntar qué es lo que estaba pasando con él, con su salud, si se iba a recuperar o no, al no tener temor del Señor, lo que va a hacer es enviar a mensajeros para que vayan a Ecrón a consultar a uno de los ídolos. La Biblia menciona que se llamaba Baal-zebub, ¿no? Un dios de las moscas, era una divinidad a la que se le atribuía las enfermedades por las moscas, muy propio de este ídolo de los filisteos. Y el rey Ocosías va a mandar a mensajeros a que consulten por su salud y por qué es lo que le iba a pasar. Estos mensajeros van a emprender un viaje de aproximadamente 35 kilómetros y vamos a ver cómo todo esto, todo lo que está pasando no es ajeno al Señor, a la soberanía del Señor que conocía qué es lo que estaba aconteciendo, ¿no? El Señor va a entrar a la historia. No es que no estaba, pero va a permitir que Elías hable de su palabra a Ocosías. No, Elías va a través de un ángel del Señor. Vamos a leer el versículo 3 que dice así. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. No, esta palabra fue dada con tanta autoridad de parte del Señor y de Elías, a través de Elías, con estos mensajeros, que estos mensajeros, lejos de conocerlo, de saber de quién se trataba, quién daba estas palabras, van y regresan, emprenden su retorno a contarle al rey lo que había pasado, ¿no? El rey, lejos de arrepentirse, de saber que el juicio que ya estaba determinado para él, ir y pedir perdón a Dios o querer hacer algo, va en busca de este profeta, ¿no? No sabemos cuáles eran sus intenciones, pero sí vemos en los versículos posteriores cómo es que envía a un capitán con sus soldados para que lo puedan traer. Quiero que podamos meditar en algo, ¿no? El hecho que Ocosías sepa cuál iba a ser su fin era también parte de la misericordia del Señor, ¿no? En mostrarle que el fin que él tenía
por el pecado que había hecho era la muerte, ¿no? Ocosías me ponía a pensar, él pudo haber vuelto al Señor, pudo haberse arrepentido, así como lo pudimos haber leído en el capítulo anterior con Acab, que a pesar de que el Señor ya había determinado el juicio que vendría hacia su cabeza y hacia su casa, Acab tuvo un momento de quebrantarse delante del Señor. Ocosías pudo también haber hecho eso, y el Señor le estaba mostrando cuál iba a ser el fin que había para él. Sin embargo, no hace esto. Y quiero que en esto podamos meditar. La palabra en Romanos 6:23 dice lo siguiente: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La Biblia, que es la palabra viva de Dios, nos habla con respecto a nuestra situación. Si tú no has tomado una decisión por Cristo, si tú no le has entregado la vida a Él, lo que te espera al morir es una eternidad sin Él. Y aunque puede sonar triste, puede sonar bastante crudo, la Biblia lo menciona, ¿no? La consecuencia de este pecado es la muerte, una muerte espiritual, el pasar la eternidad sin Dios. Sin embargo, el Señor, que es tan misericordioso, envió a su Hijo por ti y por mí. No escatimó de que era su único Hijo, sino que por amor a ti y por amor a mí, envió a Jesús a que pueda morir en la cruz y que pueda llevar toda la carga de nuestros pecados, todo lo que a nosotros nos esperaba como castigo, todo lo que nosotros debíamos pasar. Jesús, siendo un cordero sin mancha, lo llevó en la cruz. Sea que esta sea la primera vez que escuches esto o no, la verdad es que tú y yo estábamos destinados a morir, a tener una eternidad sin Dios por nuestro pecado, por mi pecado, por tu pecado. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia y con mucha gracia, envió a Cristo a morir por ti y por mí. Estando ya perdidos en nuestras transgresiones, estando ya muertos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y a través de su palabra, Él nos recuerda, ¿no?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Sea lo que hayas hecho antes, Dios extiende hoy día de su misericordia para que te vuelvas a Él. Oh, cuánto amor del Padre para con nosotros. Siendo pecadores perdidos, el Señor nos rescató. Si el Señor ha hablado a tu corazón y ha mostrado y has visto tu realidad, cómo estás, te invito a ir delante de Él, a reconocer primero que has pecado, que eres pecador, y a pedir al Señor que extienda su gracia. Pedirle que sea Jesús quien entre a morar en tu corazón, que sea Él Señor de tu vida. El decir Señor es alguien que dirige tu vida, que guíe tus pasos. Pero si esta no es tu realidad y no es la primera vez que vas a hacer esta oración y ya la has hecho antes, te invito también a pedirle al Señor que te examine cómo estás viviendo en estos días. Debido a la cuarentena y a que el hecho de que hay un distanciamiento social, no podemos saber, o solamente tú y el Señor conocen lo que pasa en casa, las cosas que ves, la música que escuchas. Pero te animo a ir delante del Señor. Y si sabes que no has estado obrando bien, que no has estado actuando bien, ir delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, esto es lo que he hecho. Señor, perdóname. Te animo a orar. Padre, solamente tú conoces nuestra realidad. Tú conoces cómo estamos. Conoces, Señor, lo que hacemos, lo que no hacemos, Señor. Y nada escapa a ti, Señor. Tu palabra lo muestra. Y somos, Señor, testigos de que nada, Señor, se te va a escapar. Incluso, Señor, lo que podamos hacer y nadie nos ve, Señor, tú sí lo ves. Y te pedimos, Señor, te queremos, Señor, entregar nuestra vida. Señor, si has hablado a los corazones de chicos, Señor, que aún no te conocen, permítenos, Señor, ver, que ellos puedan ver, Señor, su realidad, la realidad que es vivir una vida alejados de ti
y lo que trae como consecuencia una vida así, Señor. Padre, y si has hablado también a corazones que están viviendo, que te conocen, pero viven alejados de ti, Señor, permite, Señor, que vuelvan a ti. Padre, te damos gracias por Cristo. Te damos gracias por la obra de tu Hijo en la cruz, Señor, porque no mereciéndolo, por estando tan perdido, Señor, extendiste tu misericordia. No lo merecíamos, Señor, pero tú, en tu soberana gracia, nos extendiste, Señor. Gracias por tanto amor, papá. Queridos amigos, los amamos muchísimo y anhelamos que la palabra siga hablando a nuestros corazones, que siga transformando nuestras vidas. Si el Señor no viene antes, nos vemos el día de mañana. Chao.